A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quito con Marjorie, un programa en el que juntos recorreremos los barrios de Quito, principalmente lugares poco conocidos, para hablar con sus personajes que tienen historias de éxito, sueños y aspiraciones, con la conducción de Marjorie Chávez. Quito con Marjorie. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio en donde vamos a seguir comentando temas importantes para tener una ciudad exitosa. ¿Quién mejor que nos acompañe para poder conversar del tema que Fernando Carrión, académico de la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales? Él es maestro en desarrollo urbano y regional. Ha dedicado su vida a la academia a estudiar estos temas que influyen en la ciudad, especialmente temas sobre descentralización, seguridad urbana, políticas urbanas, desarrollo urbano, globalización. Además es hincha acérrimo de la liga. Estoy muy contenta de que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo, por acompañarnos. Quería conversar sobre Quito. Yo sé que eres un académico reconocido, que no necesitabas además toda esta introducción. Pudiera seguir hablando de los libros que has escrito, porque se ha traducido a más de 5 idiomas, etc. Lo que queremos es poder conversar en un tema, en un idioma, digamos, que sea comprensible para todos, no tan técnico, sobre qué es lo que necesita la ciudad. ¿Quito es realmente una ciudad exitosa? ¿No lo es? ¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que ir dando? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación gracias y la a ti. Posibilidad de estar esta tarde aquí contigo, Marjorie. Sí, bueno, Quito es una ciudad maravillosa, sobre todo porque está enclavada en los Andes, se desarrolla, como siempre se dice, en las faldas del Pichincha, y esto hace que sea una ciudad única. Originalmente esta ciudad tuvo su primer desarrollo en la parte que hoy día es del centro histórico, que era una especie de tacita, donde las plazas eran las que organizaban toda la estructura de la ciudad, la plaza de Santo Domingo, San Francisco, la plaza Mayor o de la Independencia. A partir de eso se organizaba. Pero después empezó a crecer mucho, lo que tenemos un crecimiento prácticamente todo el siglo pasado, siglo XX, de carácter longitudinal, que va hoy día hasta más al sur de Guamaní y en el norte más allá de Carapungo. Se habla de que tiene alrededor de 60 kilómetros norte-sur, que es una ciudad muy grande. Pero la ciudad de este siglo ya no es esta ciudad longitudinal norte-sur, sino que tenemos una ciudad que se está desbordando hacia los valles. Tenemos el caso del valle de Los Chillos, luego está el valle de Cumbaya y Tumbaco, más hacia el norte tenemos Guayabamba, y aún más hacia el norte tenemos toda la zona esta de la mitad del mundo, de Pomasqui. Era una ciudad lineal, ya no lo es. ¿El nuevo aeropuerto influyó en esto? Sin duda, sin duda. Y lo más grave es que generó una influencia sin tener una propuesta de planificación. Hasta el día de hoy no tenemos. El aeropuerto fue inaugurado sin que haya las obras de infraestructura mínimas para que pueda desarrollar. No había, durante prácticamente 2 años y medio, no tuvimos carreteras para llegar. Pero ahora, desde aquel momento, es decir, casi ya 5 años, no se ha logrado establecer una planificación de la zona, de tal manera que hoy día, cuando uno va al aeropuerto, lo que empieza a ver es una urbanización aquí, una urbanización acá, una urbanización sin ciudad, como yo la defino, que genera costos altísimos para organizar ese territorio. Estuve estudiando un poco el tema. Hay teóricos que hablan de que en Quito hay 2 ciudades superpuestas, la ciudad capital, refiriéndonos a la ciudad burocrática, y a la ciudad en sí, digamos, a todos los quiteños que viven y se desarrollan a lo largo de los días en la capital. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Existe realmente una influencia que no siempre puede ser positiva
por el hecho de estar centralizado toda la administración del Estado en la capital? Lo que pasa es que hay ciudades de todo, así como hay ciudades portuarias donde el tema principal es la infraestructura portuaria, o ciudades industriales donde la producción es el elemento clave. En el caso de las capitales, lo que caracteriza principalmente las mismas es el asentamiento de los ministerios, de las oficinas del sector público, y también las misiones diplomáticas, las embajadas, los organismos internacionales. Entonces toda una infraestructura se construye alrededor de eso. En otras palabras, yo sí creo que es factible hablar de que en Quito hay varias ciudades. Quito es una ciudad de ciudades, no solo en estos territorios que estoy señalando, de cada uno de los valles, la parte central, que raramente se les piensa de forma autónoma. Yo lo que creo ahora que estamos iniciando una campaña electoral, que lo que se requiere es construir un proyecto colectivo a través de pactos territoriales entre la ciudad del norte, la ciudad del sur, la ciudad del centro histórico, la ciudad de Guayabamba y así sucesivamente, para que no tengamos una propuesta única para toda la ciudad, porque son muy distintas. Cuando hablamos de la estructura administrativa en la ciudad de Quito, los ministerios no están en todos los lugares. Entonces esto hace también absolutamente necesario establecer estos acuerdos, estos pactos que estoy planteando. Ciudades satélites para la ciudad capital, ¿sería necesario en Quito o sería una utopía? No, yo no creo mucho en esas definiciones. Por ejemplo, ciudad dormitorio, que se habló alguna vez, esto es gente que va a dormir en su casa y regresa a trabajar. Eso siempre existe en todas las ciudades, zonas que son residenciales, zonas que son administrativas, zonas que son comerciales. Entonces esa definición de ciudad dormitorio, por lo menos a mí no me gusta, como tampoco esto de las ciudades satélites, porque hoy día lo que tenemos es un gran conglomerado de desarrollo regional que tiene como base a la ciudad de Quito. Y yo creo que este desarrollo es mucho más amplio de lo que podría ser simplemente una ciudad satélite que está operando vinculada a una ciudad central, que eso era la vieja definición de un área metropolitana. Eso me parece que ya no tiene sentido ahora. Comentamos que la construcción del nuevo aeropuerto, bueno, seguimos diciéndole nuevo aeropuerto, aunque ya no es tan nuevo, ya nos hemos acostumbrado, fue hecho sin la correcta planificación. Otras obras emblemáticas que realmente van a transformar la vida de los quiteños, como el metro, ¿tuvo una correcta planificación? A ver, yo creo que en estos 10 años se han hecho básicamente dos obras, que son el metro y el aeropuerto. Cuando uno ve que más o menos el presupuesto del municipio de Quito ahora es de 1.534, 35 millones de dólares, y que hace 10 años era alrededor de unos 320 millones de dólares. El promedio de eso son 1.000 millones de dólares por año en 10 años, es decir, 10.000 millones de dólares. Si nosotros sumamos lo que se ha invertido en el metro, que va a ser finalmente alrededor de unos 2.500 millones de dólares, y en el aeropuerto, con las obras aledañas, con las infraestructuras que se han hecho, son alrededor de 2.000 millones. ¿Y esto qué significa? Que son las dos obras se han llevado el 45% del presupuesto de los 10 años. Si a eso le añadimos el gasto corriente, que es alrededor del 40%, eso nos da una cantidad de inversión en otras áreas de no más allá de un 15%. Y esto me parece que ha sido construir una mesa, una ciudad coja, o una ciudad que no está equilibrada, porque tenemos problemas ambientales, tenemos problemas de basura, tenemos problemas todavía de transporte, movilidad. ¿Cómo corregimos las patas de esta mesa coja? Para empezar, yo creo que hay que hacer una reforma profunda del presupuesto municipal este rato. Hay una metrodependencia que es clarísima. Yo creo que gran parte de la crisis que se vive este rato en la ciudad, de la gestión del alcalde Rodas, es porque no ha tenido recursos para invertir en otros sectores. El caso de la basura o de los residuos sólidos ha sido clarísimo. Quito nunca había tenido una crisis como la que está viviendo. Por eso es que ha tenido que elevar, por ejemplo, los impuestos de una manera absolutamente antitécnica. En algunos casos 600, 700% el incremento del impuesto predial, que no tiene ninguna justificación técnica. Está el problema de los lugares donde finalmente se depositan los propios residuos que el metro produce, y que ya vimos lo que también generó a fines del año pasado en el Troje, con muertos, con problemas de agua potable. La administración pública tuvo que pararse, en fin. Administrar la ciudad no es tarea fácil, ¿no? Y acabamos además de enumerar
problemas puntuales de esta administración que han sido más evidentes en relación a las pasadas. Necesitamos una racionalización de los recursos, pero bajo criterios técnicos, porque como lo comentabas, las decisiones no han sido tomadas de una manera técnica, más bien te da la idea de que responden a intereses políticos, a criterios políticos. No tenemos el número de empleados que se debería tener, cuando ni uno más ni uno menos. Técnicamente se podría realmente definir esto, es el número de personas, el número de recursos destinados a cada obra. ¿Es un problema de eficiencia en general que se viene arrastrando de muchos años en la administración pública, o a qué crees que se debe? A ver, yo creo que en este tipo de cosas es interesante hacer comparaciones, y se puede hacer una comparación con Guayaquil, que es una ciudad que está muy cerca, es una ciudad ecuatoriana, es una ciudad incluso un poco más grande que Quito. Que tiene 3.500 empleados municipales. Guayaquil tiene 4.500. 4.500. Y el caso de Quito tiene 17.000. Es decir, es casi una relación de 1 a 4, que es impresionante. Pero no solo eso, sino que Guayaquil ha tenido una administración municipal de un solo partido político durante 25 años. El caso de Quito en estos últimos 18 años, es decir, en este siglo, ha tenido 4 alcaldes de 4 partidos políticos distintos. ¿Esto a qué es lo que ha conducido? A que cada alcalde llegue con un proyecto de ciudad distinto. Y entonces siempre estemos diciendo por primera vez, por primera vez, por primera vez. Y no se ha logrado hasta ahora consolidar un proyecto de ciudad que, independientemente del número de alcaldes que exista, pueda ser llevado a cabo. ¿A cuántos años debería ser un proyecto? Es decir, porque esta es una pregunta que la he realizado a varias personas. Y cuando he dicho 50 años, me han dicho, no es mucho tiempo. Técnicamente, ¿cuál es el número correcto en que uno tiene que organizar una planificación? No, uno tiene que organizar la ciudad en función de las demandas, de las necesidades de la población. Actuales. Y entonces hay algunas cosas que se pueden proyectar a 20 años, otras a 10 años, otras a 5 años. Okay. Pero una sociedad como la que estamos viviendo, donde todo cambia constantemente, lo que hay que hacer es, si bien pensar en el largo plazo, lo que tenemos que hacer es una planificación absolutamente distinta, que todos los días se vaya evaluando y se vaya haciendo. Los esquemas de planificación que antes tenían horizontes de 20, 30 años, pero ¿qué es lo que ocurría? Se hacía un diagnóstico, se hacía una prognosis, y luego se hacía la propuesta. Hoy día todo eso hay que hacer simultáneamente. En otras palabras, el tema a largo plazo es muy importante, el del mediano plazo también, y sin duda el del corto plazo. Tema contaminación. Ese es un tema complejo que surge, por un lado está el tema de la contaminación aérea, que es complicado, principalmente surge de la industria automotriz, y aquí hay que trabajar muchísimo. En el caso del Ecuador, de Quito, nosotros introdujimos el tema del pico y placa por el congestionamiento, no por la contaminación. Por eso es lo que nosotros no tenemos una política frente a los autos nuevos y frente a los autos viejos en términos de contaminación. Pero aparte de eso tenemos también la contaminación del agua que está en el suelo. Quito era una laguna originalmente, y entonces hoy día muchos edificios de altura que tienen más de 12, 14 pisos están permanentemente extrayendo el agua del suelo. Toda la zona de la Carolina era una gran laguna, y entonces ecológicamente, ambientalmente estamos produciendo muchos problemas. También tenemos problemas porque prácticamente lo que hemos hecho es mineralizar la ciudad. Hemos llenado de minerales por las vías, por las edificaciones, etcétera, y entonces el agua no filtra naturalmente como era antes, y las quebradas las hemos rellenado, lo cual genera también muchísimos problemas. Y entonces aquí obviamente el tema de la contaminación es clave, pero también tenemos problemas, por ejemplo, respecto al cambio climático, respecto de lo que significa estar rodeado de 8 volcanes activos, que sin duda uno de los temas claves tiene que ser la relación entre la ciudad de Quito y el entorno, la naturaleza, con todos los problemas que tiene. Y además tiene que estar una ciudad exitosa dentro de las características que debe de tener, es estar preparada para siniestros, para eventualidades a las cuales nosotros sí estamos expuestos, pero no sé qué tan preparados estamos. O sea, no estamos muy preparados. De información que yo tengo, más o menos el 65-68% de las edificaciones son ilegales.
lo cual quiere decir que muchas de ellas no están construidas bajo las normas de la construcción que se establecen. Incluso hay zonas que tienen cierto prestigio social, económico, etcétera, que se construye con tecnologías relativamente modernas, pero cuando uno hace cierta evaluación en términos de las formas constructivas, deja mucho que desear. Yo creo que Quito tiene que prepararse, pero ya inmediatamente, para temas de ese tipo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Eso no es fácil, eso no es barato, eso no son plazos cortos, pero aquí, mientras más nos demoremos, más problemas vamos a tener. ¿Pero qué necesitamos para dar este primer paso? Bueno, tener obviamente una cultura de riesgo. Yo creo que en eso hay que hacer campañas desde la municipalidad para que la gente conozca en las condiciones en las que está viviendo y pueda ser asumida ese riesgo a través de mejorar la vulnerabilidad. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es cada año tenemos, o cada 6 meses tenemos inundaciones, cada 6 meses tenemos incendios, cada cierto periodo de tiempo tenemos erupciones, tenemos movimientos sísmicos, etcétera, y desgraciadamente no tenemos una cultura de riesgo. Yo creo que ese es un tema clave y fundamental para arrancar. ¿Cómo debe Quito manejar el tema de la migración actualmente, ¿no? Con los recursos que tiene, y qué es lo que deberíamos hacer y con qué recursos deberíamos trabajar? Bueno, Quito está creciendo mucho menos de lo que crecía antes, porque la migración del campo a la ciudad se modificó, prácticamente ya no existe. Pero lo que sí estamos teniendo es una migración distinta, que es una migración internacional que nos llega acá. Entonces nosotros tenemos colombianos, tenemos peruanos, tenemos haitianos, venezolanos, cubanos, y entonces frente a estas nuevas realidades tenemos que también saber enfrentarlas. Si antes con la migración del campo tuvimos problemas, hoy día también estamos teniendo problemas con esto, porque es una migración muy diversa. Pongamos el caso de los haitianos, incluso con el tema de la lengua, de la forma de hablar, ya nos pone distancias. Entonces aquí hay varios problemas, porque por un lado la sociedad termina siendo bastante discriminatoria frente a estos grupos, y por otro lado tampoco hemos sido capaces de asimilar estos procesos para que no generen choques dentro de la sociedad quiteña. Pero ¿cómo logramos este proceso? ¿Cómo logramos asimilar de manera positiva y poder hacer sinergia todos los que al final vamos a seguir viviendo? Porque el que no nos guste no va a hacer que esto cambie, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que entender un poco más de cada una de estas comunidades. Por ejemplo, la migración venezolana, que es la más reciente que estamos teniendo, yo diría que vienen de 2 sectores. Uno de sectores medios que tienen alguna capacidad económica, que salieron de Venezuela por los problemas que están viviendo ahí, y que están desarrollando actividades interesantes en ciertos empleos de educación, de salud incluso, etcétera. Pero también tenemos de sectores bajos que han entrado con mucha fuerza, por ejemplo, al comercio callejero. Y entonces tenemos que aprender a manejar eso. Y la impresión que yo tengo es que al momento no existe. Cómo generar empleo, cómo generar mayor cultura de aceptación de estas diversidades, yo creo que son de los grandes dilemas que tenemos. Problema movilidad. Hablamos del metro, de los problemas de la planificación, el presupuesto, que es una de las 2 obras en donde se da la mayor parte del presupuesto de la ciudad. Más allá de eso, es una realidad. ¿Realmente nos va a mejorar la calidad de vida? A ver, este rato tenemos nosotros una estructura de movilidad compuesta por los siguientes sectores. El transporte colectivo, que más o menos mueve alrededor de un 62% de los pasajes diarios. El transporte en vehículo particular, que es alrededor de un 25%, de un 23%. Luego peatonal, entre 12-14%, y la bicicleta nos llega al 1%. Desgraciadamente la bicicleta es 1.37%. El rato que entre el metro, esto va a modificar sustancialmente, porque el metro va a movilizar alrededor del 15% de los pasajes, que en términos generales es muy poco, porque no resuelve más allá de la movilidad del 15%, pero este 15% va a modificar tanto la presencia del transporte público, es decir, los buses concretamente, también el tema del transporte individual, y entonces habrá que ver cómo termina siendo esta estructura. Ahora,
el metro tiene algunos problemas. Por ejemplo, en 22 y un poco más de kilómetros que tiene, solo tiene 15 paradas. Esto da lugar a un promedio de más o menos 1,5 kilómetros entre una parada y otra, que no es muy técnicamente que se diga, no es muy bueno técnicamente que se diga. Y tenemos, por ejemplo, en el centro histórico una sola parada. Al centro histórico llegan 350.000 en San Francisco, pero al centro histórico llegan 350.000 personas al día. Y por esa parada se van a bajar alrededor de 60.000 personas. Y en San Francisco, lo cual quiere decir que esa parada no va a estar en el centro del centro histórico, sino que va a estar en la periferia del centro histórico. Y entonces la gente que llega a San Francisco va a caminar hacia las zonas centrales, que son básicamente la Guayaquil, García Moreno, etc. Y después van a regresar. Con lo cual, lo que vamos a tener no es un colapso del uso del vehículo, sino vamos a tener el colapso de peatones. Exactamente, del transporte peatonal. Entonces, a mí me parece que no se estudió suficientemente bien. El tema de la tarifa todavía no está definida, a pesar de que dicen que va a costar 45 centavos, pero no sé cómo pueda sostenerse un sistema de casi 2.500 millones de dólares de inversión con una tarifa de 45 centavos, moviendo este 15% que decía de los pasajeros. De experiencias de otros países, ¿los metros son sostenibles, digamos? ¿Su gestión es eficiente en términos de retorno? Es muy difícil que un metro pueda recuperar la inversión a través de la tarifa. En ese sentido, yo diría prácticamente todos los metros son subsidiados. Ahora, aquí vienen dos preguntas. ¿Qué tanto se subsidia y quién es el que subsidia? Entonces, aquí en el caso del municipio de Quito, yo no sé si tenga la capacidad de hacer un subsidio, porque seguir dependiendo del presupuesto del metro va a ser muy complicado, porque ya nos ha producido los problemas que nos ha producido. Más o menos el 75% del financiamiento es local y el 25% es nacional. Entonces, si hacemos esa relación respecto de, del subsidio, el municipio de Quito debería subsidiar el 75%. Y yo creo que el municipio no está en capacidad de hacer una cosa de ese tipo. El número de unidades de buses que van a reducir tampoco van a ser significativos, ¿o sí lo van a hacer? No, en realidad no van a disminuir el número de... Porque nuestra ciudad ya no es lineal, pero pues las líneas del metro sí lo van a hacer. Sí, claro. Entonces, ¿cómo vamos a interactuar bueno, ahí viene en el los problema, otros sentidos? Ahí viene el otro problema. Si uno ve la estructura de movilidad de la ciudad de Quito, lo que nosotros tenemos es casi el 75% de los pasajeros se dirigen al hipercentro. Y entonces aquí tenemos una especie de acordeón. Gente que vive en Cumbayá, en Tumbaco, en Los Chillos, etcétera, viene hacia el hipercentro y después regresa. Por eso digo, es una especie de acordeón. Y entonces uno también tendría que plantear algunas lógicas de cambio del funcionamiento de la ciudad. En otras palabras, tener una ciudad unicentral, una ciudad con uno solo centro, así sea tan grande como este hipercentro, me parece que es una ciudad que es económicamente muy cara y que no resuelve los problemas, sino que más bien tiende a incrementar los problemas de movilidad. Porque, por ejemplo, entre el Valle de Cumbayá y el Valle de Los Chillos prácticamente no hay ningún vínculo, porque la gente de Cumbayá viene a Quito, al hipercentro, y la gente de Los Chillos viene a Quito, al hipercentro. Entonces también hay que pensar en formas de redistribuir las cargas de la población mediante la movilidad a través principalmente del cambio de uso de suelos, que eso no se ha hecho en Quito. Y va a tomar mucho tiempo. Toma su tiempo, porque esto es un tema de inversión pública, un tema de inversión privada, un tema de definición de incentivos. De incentivos, etcétera, y ver qué tipo de actividades se pueden hacer en qué lugares. ¿Han faltado los incentivos? Sin duda, sin duda. O sea, en Quito no hay incentivos para hacer prácticamente nada. Por ejemplo, el tema del turismo, que decimos que esta es una ciudad turística. En el caso de Quito, el turismo, la economía de Quito, en términos de turismo, solo se mueve el 3%. Es nada, no existe el turismo en Quito. Y creemos que es una ciudad turística. Al centro histórico, la gente que va no se queda más allá de 2 horas al día, que es bajísimo, bajísimo. Quito tiene tres zonas turísticas donde van los turistas. El centro histórico, la mitad del mundo y la casa de Guayasami. No existe más. ¿Han cambiado la identidad del quiteño, de
de unos 20 años atrás a la identidad de ser quiteño hoy? Yo creo que sí, desaparecieron los personajes, por decirlo de alguna manera. Sí, eso que teníamos, por ejemplo, la torera, eso ya no existe, como forma unitaria de representación de toda la ciudad. Locke nos dice que cuando esto no existe, podemos crear con el tiempo y con la experiencia, digamos, podemos generar nuevos anclajes para ir creando nuevas figuras de representación que te den de nuevo una nueva identidad, o en este caso no sé si necesitamos una nueva identidad o consolidar una identidad que de alguna manera se ha perdido. Sí, bueno, hay varias formas de construir identidades. Una que viene por la sangre, por decirlo de alguna manera, otra que viene desde el territorio, identidades, por ejemplo, de género, etcétera. Hay de ese tipo, pero también pero hay identidad de ser quiteño. Identidades urbanas también se las puede construir. Por ejemplo, el caso de Quito. Perdona, ¿es responsabilidad de la administración esto? Puede venir de la administración como puede venir de la sociedad civil. Porque, por ejemplo, yo me puedo representar o tener cierta identidad con la esquina de mi barrio. Que eso no surge de una política, sino surge del conjunto de actividades que se hacen en mi barrio, en mi zona o en mi ciudad. Entonces puede surgir desde abajo. Hoy día eso es posible, pero es mucho más complicado por esto que hablábamos hace un rato, de que Quito es una ciudad de ciudades. Pero sin duda uno tiene que construir una identidad. Para eso, por ejemplo, fueron las fiestas de Quito. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las fiestas de Quito han vivido en estos últimos, yo diría, 8 años siquiera, una degradación muy grande, porque la fiesta no es otra cosa más que un ritual del consenso, como dice Da Mata, un antropólogo brasileño. Y entonces de ese ritual del consenso en Quito se rompió cuando se planteó esa confrontación entre el Quito del norte con el Quito del sur. Y después, cuando, por ejemplo, esta misma alcaldía lo que hace es, en vez de construir este ritual del consenso desde los barrios, porque las fiestas de Quito fueron las fiestas de los barrios, trae cantantes del exterior. Entonces lo que hace son conciertos. Y entonces en ese caso el habitante, el ciudadano, el quiteño o quiteña, no tiene una forma activa de festejar la ciudad, sino pasiva, porque simplemente va, se sienta en un concierto, canta, probablemente baila y se retira y se va a su casa. Y no deberían ser excluyentes, ¿no? Efectivamente no, pueden hacerse los conciertos, pero seguir apoyando, digamos, la fiesta en los barrios y otras manifestaciones de la identidad quiteña. Sí, sí, claro, y sobre todo eso de confrontar una ciudad con otra me parece ya lo más denigrante posible. Si hay fiestas en el mundo que justamente lo que hacen es integrar un país, y uno puede ver eso, que sé yo, el 15 de septiembre, el Día del Grito en México, es eso, o el 18 de septiembre en Chile es exactamente igual, y así podemos ver. Y en el caso de Quito, desgraciadamente, en este último tiempo, ha habido una erosión, una ruptura de este ritual del consenso que me parece que habría que reconstruirlo. Muchísimas gracias, Fernando. Un mensaje final para los quiteños sobre cómo enfrentar los siguientes meses. Además, estamos en una etapa electoral. ¿Cómo buscar mejorar la calidad de vida con las herramientas que contamos ahora? Bueno, lo primero es el ánimo, no desanimarse. Quito es una ciudad maravillosa, es una ciudad fantástica. Desgraciadamente ha perdido el rumbo en este último tiempo, pero podemos reconstruirlo. Y creo que un proceso electoral para eso es fundamental, porque un proceso electoral a la larga es la discusión respecto de qué es lo que quiero que sea mi ciudad hacia el futuro. Y entonces utilicemos la campaña electoral, utilicemos estos procesos políticos para definir eso, un proyecto colectivo de ciudad. Y no para simplemente ver a una persona que se pasa para una tarima, empieza a cantar, a bailar, etcétera, y a no decir nada. Exijámosles a nuestros candidatos que nos den respuestas a cada uno de los problemas que nosotros tengamos, y a su vez plantearles nuestros intereses a cada uno de esos candidatos para que sean asumidas en su campaña electoral. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todos por vernos y escucharnos esta tarde. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Quito con Marjorie, un programa en el que juntos recorreremos los barrios de Quito, principalmente lugares poco conocidos, para hablar con sus personajes que tienen historias de éxito, sueños y aspiraciones, con la conducción de Marjorie Chávez. Quito con Marjorie.